Bueno, yo voy a hacer una introducción a este conversatorio y vamos a hacer una introducción un poco para saber en qué estamos en Latinoamérica. A todos nos gustaría como pensar que tenemos muchos estudios en América Latina y realmente lo hay, pero en adultos. Y yo creo que hay algo importante en cuanto a los estudios, y es que esta persona que ustedes ven aquí, yo creo que fue la que estimuló Hugo Neffen para que en América Latina se hicieran estudios, no solamente de asma, sino también de asma severa. Y un poco decir qué pasa en América Latina con el asma. Los pacientes están controlados, no están controlados, los pacientes reciben corticoide, no reciben corticoide, y es la persona que más ha estimulado la investigación en esta área. Por supuesto que ahora hay personas jóvenes que también, o más jóvenes que él, que también han hecho estudios en cuanto a asma severa. Y cuando uno busca realmente todos los estudios, lo más importante son las dos revisiones sistemáticas de Eric Forno en cuanto a asma en América Latina, respaldado por Juan Celedón. Entonces están las dos revisiones grandes, una del 2015 y otra del 2022. ¿Por qué menciono esto? Porque ha habido variabilidad en lo que es el asma severa y en lo que es la prevalencia y todo lo que implica el asma cuando ha pasado el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con América Latina o con las Américas? Pues realmente abarca muchas personas, más o menos 1.000 millones de personas, América total, y cubre 35 países. Cuando hablamos de América Latina tenemos 20 países, pero 20 países que tienen muchos problemas desde el punto de vista social. Y el principal problema del asma en América Latina es la variabilidad cultural. Y es la variabilidad cultural porque tenemos variabilidad en cuanto a genética, tenemos mezclas genéticas y además de eso tenemos también idiomas que son diferentes. Sobre todo en América total hay unos que hablan inglés, otros español, portugués y hay también algunos dialectos que se hablan en algunas islas. Entonces, esto hace que realmente sea un problema de salud pública el asma en América y su variabilidad. Ahora, ¿hay cambio en la prevalencia de asma en América Latina? Yo no pretendo que ustedes vean esto, pero aquí se establece un poco cuál es la prevalencia de cada uno de los países y cómo hay una variabilidad en la prevalencia de asma en cada uno de los países. Nosotros tenemos una prevalencia, según este primer estudio, que fue en el 2015, de 14%, pero globalmente en América Latina la prevalencia de asma es del 18% en el 2015. Si hay cambios o no hay cambios, pues voy a mostrarles el otro estudio que es en el 2022, pero lo que establece el GINA y lo que establecen la mayoría de estudios que uno lee es que le dicen a uno, el asma severa tiene una prevalencia que es de 5 a 10%, y si tienes tantos asmáticos, el 5 al 10% tiene asma. Y eso estamos acostumbrados realmente a decir. Pero, ¿qué pasa en esta otra revisión? Que hay una variabilidad realmente en la prevalencia de asma en todos los países de América Latina. Y cuando se hace, ¿cuál es la prevalencia de asma grave? En sitios que son cerrados o que tienen una clínica de asma, realmente la prevalencia es mucho más alta y se ha visto que en adultos puede ir hasta el 31% y en niños hasta el 12%. O sea que la prevalencia sí es alta también en nuestro medio. Hay una serie de factores que realmente nos llevan a eso y este es otra revisión de América Latina donde se dice, mira lo que pasa cuando uno compara América Latina con el resto. El primer estudio de Hugo Neffen decía, hay una percepción de los pacientes que es diferente a la de los médicos de si tienen asma o no tienen asma. Y la percepción del paciente es que siempre está bien. Entonces, por eso hay veces como que la clasificación no es buena, porque el paciente siempre se siente bien. Y yo creo que en la costa siempre nos sentimos bien. O sea, es raro que el paciente de la costa diga, no, me siento mal. En cambio, en Bogotá todo, no, pero me siento mal. En cambio, yo creo que esa parte social hay veces es muy, muy importante en cuanto a personalidad y a lo que uno piensa de su enfermedad. Y eso hace que de pronto no se encuentre. Pero si ustedes ven acá, hay una diferencia grande entre Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica en cuanto
a si el asma está bien controlada o no está bien controlada, de las visitas a urgencias, del tipo de tratamiento que se lleva. Hay diferencias entre estos países y lo que es América Latina. Entonces nosotros tenemos una percepción diferente del asma, damos menos corticoides y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con América Latina y por qué pasa esto? Porque hay una serie de fenómenos que son importantes, sobre todo en el asma atópica. Una es la genética, realmente que influye mucho en esto. Además, el reflujo gastroesofágico y otra serie de problemas que pueden interferir. También la exposición a alergenos y además hay también patrones dietarios que pueden influir en esta asma atópica. Ahora, la mayoría de las veces hay sobreposición de esto y en el no atópico está el estrés, el acceso a los cuidados de la salud y esto es muy importante acordarse que nosotros tenemos un problema de acceso a la salud y eso es lo que lleva a que muchos pacientes no estén realmente controlados y estos sean los factores de riesgo para que no haya un buen control de asma. ¿Hay clínicas de asma severa o no hay clínicas de asma severa? Eso es lo ideal, tener clínicas de asma severa. Nosotros tenemos en nuestra institución una clínica de asma severa que se llama Asmaire Respira. ¿Y cuándo comenzamos? En el 2004. Y comenzamos en el 2004 con una clínica que era de asma solamente, asma, y se llamaba Asmaire. Progresivamente, buscando la excelencia, en el 2020 dijimos, tenemos que tener una clínica que sea solo de asma severa. Y apuntamos además a tener el camino de la excelencia con el EFQM y en un primer momento tuvimos realmente un nivel que era bronce. En este 2024 sufrimos mucho con esa acreditación y tenemos realmente un nivel que es plata, que el nivel plata es un nivel de alta excelencia en el manejo de pacientes con asma severa. ¿Qué es lo que nosotros hemos evidenciado? Lo que hemos evidenciado es que si uno tiene una clínica de asma severa, los pacientes pueden estar controlados, que hay unos picos en que ustedes ven que realmente hay una falta de control, ustedes lo pueden ver en la gráfica del 2021, 2022 y 2023, y en cada año dijimos cuál es el problema y por qué no están controlados. ¿Es falta de adherencia? ¿Es que no le dan los medicamentos o qué es lo que está pasando? Y hemos podido establecer cuáles son realmente los puntos de mal control, como la infección respiratoria, como el asma de expresión grave, que a veces no tienen un buen control. Y en el 2022, más o menos lo mismo, pero la mala adherencia fue un punto que era muy importante para decir que esos pacientes no estaban controlados y todos sabemos de los factores climáticos y además del patrón estacional. En el 2023, comorbilidades, establecimos la mala adherencia, la infección respiratoria y la expresión de asma grave. Claro, hemos tomado una serie de medidas, como es vacunar a los pacientes, hacer educación, estar pendiente de que les entreguen los medicamentos, que esto es todo realmente un producto de los análisis. Y hemos logrado realmente disminuir las exacerbaciones en aquellos pacientes con asma grave, las idas a urgencias. Se nos aumentó el consumo de corticoides de algunos pacientes que realmente manejan sus crisis en casa, pero la unidad de cuidado intensivo disminuyó, urgencias también. También nos hemos referenciado y nos referenciamos con la clínica del doctor Forno en su sitio y nos referenciamos en Argentina, en el Garraham, con la clínica de asma severa que tienen, y era un poco referenciarnos y saber si lo que nosotros hacíamos, que era tener controlado un alto porcentaje de nuestra población, era semejante a lo que había en otros sitios. Y aquí vemos que el control para nosotros fue del 73% y en PANAC fue del 75% del grupo de asma de difícil control. O sea que estábamos muy semejante a ellos, diciendo tenemos un porcentaje muy alto de pacientes controlados con asma severa, que no es lo que establece el mundo, o sea, en forma mundial no se ve eso, sino que se dice la mayoría de pacientes con asma severa en Latinoamérica tienen máximo un control del 40%. Esto es el primer estudio AIRLA en el 2005. No usábamos corticoides, sino usábamos solo beta-2, tanto en asma severa como en asma leve. No había forma de que se usaran los corticoides inhalados. Hoy en día se piensa que en asma severa
si están bien manejados, el 80% de los pacientes usan corticoide inhalado en asma severa. En el asma leve y moderada el porcentaje es mucho más bajo. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento del asma severa en América Latina? Y los biológicos. Los usamos. Pero los pediatras estamos en un escalón mucho más abajo porque solo tenemos omalizumab. No tenemos el resto de los biológicos. Uno que otro país tiene autorizado, tenemos autorizado dupilumab, pero no para asma, en Colombia. Entonces, este es un mapa del 2022 que seguramente ha cambiado, pero fíjense, el verde, que es este de acá, que son países donde hay omalizumab, mepolizumab y dupilumab. Pero hay países como estos aquí que no tienen absolutamente nada. Y hay otros, ustedes pueden ver Perú, que solo tiene omalizumab. Y lo mismo Bolivia. Entonces hay una variabilidad tanto en el tratamiento como también en lo que pasa en América Latina en cuanto al asma en niños. Ahora, esto es como una proposición a hacer trabajos de prevalencia de asma severa en Colombia y en América Latina porque no hay estudios en niños. No hay estudios en niños en cuanto a prevalencia de asma severa en América Latina. Y puede pasar lo que dice José Miguel, o sea, es tanta la variabilidad genética y la variabilidad en cuanto a las poblaciones que pueda que aquí el porcentaje de asma severa sea muy bajo. Entonces, este es como un incentivo para decir hay que hacer investigación en niños y no solamente en adultos de asma severa, y el asma severa sí existe y hay que tratarla. Entonces, le paso el micrófono al doctor Ortega.